Ven a Librería El Mirador. Un sinfín de aventuras y emociones te están esperando. Visítanos. 10 años contigo en el Centro Comercial El Mirador de Colmenar Viejo. libreriaelmirador.es. Una ventana al infinito. Estás escuchando Onda Cero Madrid Norte. Ante la inminente llegada de la noche más terrorífica del año, ya saben, Halloween, bueno, pues hoy vamos a hablar en la sección que tenemos los miércoles dedicados a los libros de 2 recomendaciones que justamente nos hablan de uno de los grandes personajes de terror que ha legado en la literatura. Hablamos de Frankenstein. Hoy Julio Elvira, gerente de Librería El Mirador de Colmenar Viejo, nos trae 2 recomendaciones sobre este personaje. Julio Elvira, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas tardes, Fran. Encantado un miércoles más de estar con todos vosotros. Bueno, como decimos, la literatura ha legado al imaginario popular y a la cultura pues muchos personajes terroríficos. Uno de ellos sería este, aunque es verdad que tiene un pozo de otra manera, ¿no? Filosófico, que cuando uno lee la novela Frankenstein de Mary Shelley, pues se encuentra que le sorprende. Como dice, Frankenstein estos días está muy de actualidad por la película de Guillermo del Toro, y esta edición que hemos traído de Frankenstein de Mary Shelley lo edita ACAL y tiene un prólogo de Guillermo del Toro, un prólogo muy interesante, y este libro además surge en 2018, que era el 200 aniversario de la escritura del Frankenstein original, o sea que desde hace 10 años ya Guillermo del Toro ya tenía en la cabeza esta idea de la película de Frankenstein, basado en la popularísima novela de Mary Shelley, y como decimos, con esta edición que hemos traído de ACAL, con las notas y la introducción de Leslie Klinger, que es un estudioso de la obra, que nos sitúa, como decías, en todo ese contexto, y lo que es Frankenstein, más allá de lo que podríamos decir una novela de terror, en realidad está considerada la primera novela de ciencia ficción. Vamos a recordar un poco el argumento, por si acaso hay algún despistado de qué va Frankenstein. Pues Frankenstein se escribe en 1818, lo escribe Mary Shelley, pero es verdad que la primera edición de esta obra no sale firmada con su nombre, incluso se decía que podía haber sido su marido, que era Percy Shelley, el que escribió, porque él hizo la introducción. En la edición de 1831 ya viene firmada como Mary Shelley, y en esta edición ya nos cuenta cómo fue ese proceso creativo de la obra que todos conoceremos. Recordábamos antes la película de Remando al Viento de Gonzalo Suárez. Allí se juntan Lord Byron, se juntan John Dodoli, y allí dicen de crear una serie de cuentos para pasar esa noche. Hay que recordar que en ese año se conoce el año sin verano, porque hubo el estallido de un volcán, y todo ese año hubo mucha lluvia, o sea que toda esa conjunción de atmósferas es lo que hizo Mary Shelley, que escribió esta obra Frankenstein. Bueno, para aquellos que ya tengan el libro, esto es no un paso más, es que son muchos pasos más en que encontramos notas, ilustraciones, listados de películas que se han basado en la novela, bueno, una serie de contenidos que van un poco también a situar a los lectores. Yo ayer estuve casi 3 horas por la tarde, me puse un poquito a visualizarlo, y la verdad que es una gozada toda la introducción, porque Frankenstein, aparte, es de esos libros que muchas veces se conocen, pero igual no se han leído en profundidad o no están bien explicados. Entonces, muy recomendable coger estas ediciones. Tenemos ediciones de muchísimas editoriales, pero el que quiera profundizar un poquito en lo que es todos esos años, la contemporaneidad de la obra, el estudio histórico, el estudio geográfico, todo eso, nos introduce muchísimas imágenes que nos recrean los lugares por donde se desarrolla la obra, el espíritu filosófico, el espíritu naturalista y romántico de la obra también. Toda la literatura hay que ponerla en contraposición a los años en los que se escribe. Entonces ahí la entendemos mucho mejor. No, y además también es importante porque muchas veces cuando estamos hablando de novelas que se han escrito hace ya más de 200 años, muchas veces para los lectores del siglo XXI les resulta un poco difícil comprender determinadas cosas, ¿no? Entonces, esta novela, que como decía, más de terror, es de ciencia ficción, nos hablaba de un momento histórico en el que estaba cambiando el mundo. Es decir, para empezar, se empezaba a dejar de lado un poco las
creencias religiosas y tal, y de repente aparecía la ciencia. Venimos de dos revoluciones justo en esos años, la Revolución Francesa, la Revolución Americana, y como dices, es muy importante situar la obra en su contexto histórico, en sus años, y también importantísimo la vida de los autores. Mary Shelley era hija de dos conocidísimos. Su madre era Mary Wollstonecraft, que fue una de las primeras pioneras del feminismo, que escribió, ahora está muy de moda, las vindicaciones y los derechos de la mujer. En estos últimos años, cuando más se ha descubierto, era hija de toda esa época, de esa ruptura con la Ilustración, de estos jóvenes que ya querían ser más románticos, que veían algo diferente. O sea que también la vida de ella, la pérdida de su madre muy joven, cómo ella tiene 4 hijos pero fallecen muy jóvenes. Entonces todo esto de la figura del padre también queda reflejado en ese Frankenstein, cómo él se comporta, como decíamos antes, que en realidad tiene un alma muy humana. Sí, no, la verdad es que todos aquellos que los han leído, yo creo que coincidimos también en eso, en que nos parece que incluso la criatura del doctor Frankenstein es mucho más humana de lo que otras personas que se encuentran en su camino, ¿no? Estos días leyendo también la revista Fotogramas, las entrevistas de Guillermo del Toro, decía él cuando leyó de jovencito la obra, dice, y nada más terminar la última página me puse a llorar. Pues un poquito eso, porque en realidad es un personaje muy humano. Bueno, Frankenstein de Mary Shelley, editado por Akal, una edición, maravillosa, si Sí. la comparamos con lo que muchos hemos leído hace ya tiempo, en formatos mucho más pequeños y menos ilustrados, pero también nos has traído otro Frankenstein, pero ya para un público más joven, para lectores más jóvenes. Pues esta niña es Frankie Frankenstein. Frankie Así, Frankenstein. Frankie Frankenstein, editado por Nube 8 y es de José Carlos Andrés, que es un escritor maravilloso, muy divertido, y nos cuenta la vida de esta niña, que es muy grandota y ella quiere ser como todos los demás niños que ve por su pueblo. Le dice a su padre que quiere ir a la escuela, se hace una amiga y que nos habla de la amistad, de que el ser diferentes a los demás no tiene importancia, y luego tiene algunas partes muy divertidas de la araña que araña, pues jugando con el lenguaje para los niños, muy, muy divertido, la verdad, y muy colorido, ilustrado por Gómez, como hace siempre los libros de José Carlos Andrés, El vampiro peligroso, así que una momia espantosa, así que todo el mundo conocerá ya a José Carlos Andrés, y otro álbum pues muy divertido para estas fechas. Muy bien, bueno, pues vamos a recapitular las propuestas literarias que nos ha traído hoy Julio Elvira de Librería El Mirador de Colmenar Viejo. Por un lado, Frankenstein de Mary Shelley, editado por Akal, y Frankie Frankenstein de José Carlos Andrés Gómez, editado por Nube 8, y de José Carlos Andrés y dibujos ilustraciones de Gómez. De Gómez. Muy bien, bueno, pues nada, Julio Elvira, que tengas una buena tarde-noche de Halloween. Lo pasaremos bien seguro en la librería. Y por supuesto, buena semana y hasta la siguiente. Muchísimas gracias.